canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Muy bien, como de costumbre y dando gracias a Dios, aquí estamos una vez más iniciando Info Latina Noticias a través de Latinísimo TV. Un saludo especial para usted que siempre está pendiente de este resumen informativo para enterarse de los hechos que de una u otra manera son noticia y que dejan huella en nuestras vidas. Les saluda Jimmy Alvarado, quien a nombre de todo un equipo le damos infinitas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de Latinísimo TV. Antes de dar inicio con las informaciones, les recordamos nuestras plataformas digitales. Nos encuentra como @Latinísimo TV en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram y TikTok, para que nos pueda seguir y se mantenga conectado con toda la programación que en Latinísimo TV estamos produciendo exclusivamente para usted. Muchas gracias entonces por estar con nosotros. Muy bien, y cada espacio de Latinísimo TV cuenta con aliados imprescindibles, ya que sin ellos no sería posible que se hicieran realidad. En esta ocasión queremos agradecer a Maurice Aesthetic. Aquí encuentra lo mejor en estética en la ciudad de París, en Francia, así como lo está escuchando, para usted que a lo mejor quiere darse una retocadita. ¿Cuáles son los servicios que usted puede recibir en Maurice Aesthetic? Bueno, le ofrece liposucción sin bisturí, máscara LED, Botox, Dermapen y además plasma rico en plaquetas. Pero también ofrece otros servicios que usted puede conocer a través de sus redes sociales. En Facebook e Instagram les encuentra como Maurice Aesthetic. Además, allí mismo, en Instagram y Facebook, usted puede conocer otros servicios que, por supuesto, encontrará, pero a la vez puede concertar una cita y así, obviamente, lucirá mejor. Gracias a Maurice Aesthetic por estar con nosotros en Info Latina Noticias. Muy bien, vamos a dar inicio a las informaciones y miles de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades francesas para denunciar a viva voz el abuso y las agresiones sexuales. Polémico tema que ha sido tendencia en las redes sociales bajo el hashtag #MeTooGay y traducido en varios idiomas. Claudia Olvera nos brinda mayores detalles. En Francia, mediante el hashtag #MeTooGay en las redes sociales, miles de homosexuales y bisexuales revelan casos de violencia sexual en su comunidad y lanzan su propio debate sobre el consentimiento, esperado desde hace tiempo por las asociaciones. Este movimiento de la comunidad gay francesa empezó el jueves 21 de enero en Twitter, tras un primer testimonio impactante, el de un joven de 20 años que acusa de violación y agresión sexual a un personaje público, Maxime Cochard, miembro electo del Partido Comunista Francés en el Consejo del país, y a su cónyuge. El tuit generó un electroshock en las redes sociales y miles de testimonios equivalentes y mensajes de apoyo inundaron la web estos días. En Francia, también fuera del país, muchos hombres adultos afirman que su primera vez fue una violación. Otros dicen haber sido acosados u obligados a mantener relaciones sexuales sin protección. También se multiplican las publicaciones sobre crímenes perpetrados por adultos a menores en hashtag #MeTooGay, que facilita la expresión de los hombres y permitirá quizás acabar con el silencio que reina en torno a este tema tabú en los círculos homosexuales. El Instituto Nacional de Estudios Demográficos, INED, de Francia, reveló en una encuesta que el 6% y el 5.4% de los jóvenes homosexuales y bisexuales respectivamente han sufrido abusos sexuales en su vida, contra un 0.5% para los jóvenes heterosexuales. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera. Mientras tanto, un día después de que cientos de estudiantes universitarios manifestaran su preocupación por el deterioro de su calidad de vida y salud mental debido a las restricciones,
El gobierno francés dio a conocer una serie de anuncios. Las autoridades, entre ellos, expresaron el respaldo a un retorno a clases una vez por semana a partir del segundo semestre del año 2021. No obstante, el presidente de la República Gala, Emmanuel Macron, advirtió que no habrá vuelta a la normalidad para dicho periodo. Vamos a ver en qué consiste. Desde hace poco más de 2 meses, los estudiantes universitarios fueron privados de clases presenciales, a diferencia de los estudiantes de escuelas secundarias o primarias. La manifestación registrada en diversas ciudades de Francia dejó en evidencia el sentimiento de injusticia que experimentan los universitarios. Emmanuel Macron, quien visitó la sede de la Universidad de París-Saclay el 21 de enero, mostró su respaldo a que los estudiantes universitarios puedan volver a las aulas de forma presencial una vez por semana a partir del próximo semestre. El anuncio de Macron se presenta una semana después de que el primer ministro del país, Jean Castex, informase que los estudiantes universitarios de primer año podrían reanudar las tutorías presenciales en medios grupos a partir del 25 de enero, una medida que podría extenderse a estudiantes de otros niveles si la situación de salud lo permite. Los estudiantes que lo deseen pueden volver a realizar sus cursos en la universidad una vez por semana, escribió Macron en su cuenta personal de Twitter. Hay que estar muy atento. Mientras tanto, Claudia Olvera nos informa que una ola de indignación recorre Francia tras la brutal paliza a Yuri. Él es un estudiante de 15 años de origen ucraniano. Este adolescente fue agredido cuando salía de clases hace unos días en París. Un ataque de un salvajismo inaudito. Así lo expresó el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, quien ha reabierto el debate sobre la inseguridad ciudadana y la violencia juvenil. Vamos a ver. La paliza grabada por las cámaras de seguridad y difundida en las redes sociales tuvo lugar el pasado 15 de enero cerca del centro comercial de Beaugrenelle, en el distrito 15 de la capital francesa. Una decena de jóvenes encapuchados atacaron por razones que se desconocen a Yuri, que había salido de clases y se encontraba con 4 amigos. Cuando vieron a esa banda comenzaron a correr, pero el problema es que Yuri se cayó, explicó la madre de la víctima, Natalia Kuchenik, en declaraciones a la prensa local. Espero que encuentren a los culpables y sean castigados, añadió la madre, que espera que no se produzcan más agresiones como la que ha sufrido su hijo. En el video se ve como una decena de jóvenes, vestidos con ropa deportiva y con capuchas, dan patadas, puñetazos y golpean con barras de hierro a Yuri. Después huyen dejándole tirado en el suelo y gravemente herido. Tras la agresión, el joven fue trasladado al Hospital Infantil Necker de París, donde ha estado una semana en coma inducido. Por su parte, la Fiscalía de París ha abierto una investigación por intento de homicidio voluntario. Los familiares de Yuri han pedido la colaboración ciudadana por si alguien tiene pistas que puedan llevar a la detención de los agresores, cuya identidad y paradero aún se desconocen. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera, por ese reporte. A la vez, instamos a los padres de familia a que conozcamos en qué tipo de actividades se están involucrando nuestros hijos, y así no tendremos historias lamentables como estas, pero además a que eviten estar involucrados en casos de violencia. Hacemos una pausa en las informaciones, damos paso a la publicidad y cuando regresemos estaremos presentando mucha más información en Infolatina Noticias. Ya volvemos. ¿Estás listo para conocer las mejores historias paranormales? Latinísimo TV presenta Contacto Paranormal. Contacto Paranormal. Un programa de investigación que te invita a descubrir el mundo sobrenatural, con casos de la vida real y los sucesos más conocidos. ¿Aceptas el reto?
Muchas gracias, estamos de regreso en Latinísimo TV. Estamos presentando Infolatina Noticias y tenemos mucha más información. En Francia, la posibilidad de un tercer confinamiento divide al gobierno y esta propuesta es rechazada por la opinión pública. Pero son muy frecuentes los estallidos de violencia suburbana y además los movimientos de protesta social siguen creciendo. Hasta este momento no existe por ahora un movimiento de contestación radical, sobre todo negacionista. Vamos a ver de qué se trata esto. Según un sondeo, en el 60% de los franceses serían contrarios a un tercer confinamiento, apoyado por un 40%. Ante la hostilidad aparente de la opinión pública y la división del gobierno, Emmanuel Macron ha decidido seguir reflexionando. Los partidarios gubernamentales de un nuevo confinamiento duro y cuanto antes esperaban que el presidente de la República lo anunciase el pasado miércoles o jueves. Los sondeos de opinión contrarios y las presiones de los adversarios gubernamentales han conseguido aplazar cualquier decisión unos días. La prudencia presidencial contrasta con la angustia social y la violencia en la banlieue, suburbios de París y las grandes ciudades. Los sindicatos anunciaron en los primeros días de enero la convocatoria de movimientos de protesta. Entre un 10 y un 15% de los maestros y profesores de Francia estuvieron en huelga buena parte de la jornada del pasado martes. A las protestas tradicionales, salarios, condiciones laborales, se suman protestas de nuevo cuño contra las medidas administrativas y sanitarias. En los aeropuertos de París, Orly y Charles de Gaulle en Roissy, ha comenzado a crecer un movimiento de protesta que los sindicatos desean canalizar hacia una huelga larga y dura. Los motivos clásicos, salarios, condiciones laborales y otras. Y de nuevo cuño, la crisis del sector aeronáutico y los transportes aéreos están amenazados al tener un costo social grave. Bien, así están las cosas. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron quiere que este año 2021 se negocien las reglas internacionales para garantizar la biodiversidad, con un pacto al estilo del que se logró con el Acuerdo de París contra el cambio climático. Claudia Olvera nos informa. Ya existe un convenio internacional para proteger la biodiversidad, pero la falta de metas concretas ha limitado su eficacia hasta ahora. Hay que conseguir que lo que estamos haciendo con el clima lo hagamos con la biodiversidad, señaló Macron en una intervención ante el Foro Económico de Davos, que se está celebrando en línea por la pandemia de COVID. Su meta es que en la conferencia que se celebrará a finales del 2021 se negocie el equivalente de los acuerdos de París para la biodiversidad. Recordó que en esos acuerdos suscritos en la capital francesa en diciembre de 2015 se había fijado una agenda climática que hasta ahora no se está cumpliendo. Por eso, la prioridad de las prioridades es cumplir coordinadamente nuestros compromisos. El principal golpe lo recibieron con la retirada de Estados Unidos de los acuerdos en 2017, decidida por el entonces presidente Donald Trump. Macron hizo notar que, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, ahora tenemos una administración estadounidense cuyo primer gesto es volver a los acuerdos de París, y eso abre a una ventana de oportunidades, afirmó el mandatario. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera. Francia notificó recientemente 612 muertos por coronavirus, con lo que se supera el listón simbólico de los 74.000 casos desde el comienzo de la pandemia, y solo en un día que siguieron aumentando el número de hospitalizaciones y de enfermos en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a ver mayores detalles en el siguiente informe. Esos 612 muertos, que elevan la cifra total a más de 74.000 desde marzo, incluyen los 350 fallecimientos en los hospitales en las últimas 48 horas, pero también 262 en residencias durante los últimos días, ya que esa estadística se actualiza únicamente 2 veces por semana.
Diferentes fuentes próximas al Ejecutivo han explicado que el presidente Macron prefiere esperar a que haya datos que permitan ver si el alcance del toque de queda a las 6 de la tarde en todo el país desde el pasado 16 de enero ha permitido reducir la incidencia de los contagios y si ese eventual efecto será suficiente, sobre todo en un momento en que se teme el impacto de la cepa que se ha desarrollado en el Reino Unido, más contagiosa. Un estudio conocido el jueves pone en evidencia que esa variante presentó el 9,4% de los casos en la región de París entre el 11 y el pasado 21 de enero. Bien, no olvide que debemos seguir atendiendo el llamado que nos hacen las autoridades, sobre todo las de salud y de seguridad. No es con el fin de causar un daño, sino más bien evitar más contagios y, lógicamente, evitar muertes por COVID-19. Nuevamente una pausa en las informaciones, pero al volver estaremos con más noticias de América y del resto del mundo, solo por Info Latina Noticias. Ya volvemos. Hay un universo de oportunidades esperando por ti. Plenitud Universal con Mauricio. Es el programa que te ayudará a conquistar tu mejor versión y cambiar tu vida, un episodio a la vez. Solo por tu canal favorito, Latinísimo TV. Muy bien, muchas gracias por estar pendiente de este espacio informativo. Estamos presentando Info Latina por Latinísimo TV. Ahora Claudia Olvera nos informa que las autoridades neerlandesas reportaron que decenas de jóvenes fueron detenidos en medio de los hechos, sobre todo hechos violentos que se registraron en distintas ciudades de ese país del occidente europeo, principalmente en Den Bosch y Rotterdam. La semana recién pasada se registraron varias protestas contra el toque de queda, esto según para prevenir más contagios de coronavirus. Vamos a verlo. Una fuerte batalla campal libraron decenas de jóvenes en las calles de ciudades como Den Bosch y Rotterdam en la tercera noche consecutiva de disturbios registrada en Países Bajos, en rechazo al toque de queda decretado por las autoridades neerlandesas para intentar disminuir el índice de los contagios por coronavirus. Lanzando piedras contra las cristalerías de los principales supermercados, farmacias y negocios, los manifestantes provocaron cuantiosos destrozos que durante la mañana de este 26 de enero fueron recogidos por los equipos de limpieza y jóvenes que se unieron a través de las redes sociales para convocar una jornada de aseo y reparación en repudio a los hechos violentos. Se trata de los primeros disturbios de este tipo en ser registrados en los últimos 40 años en territorio neerlandés, por lo que el saliente gobierno incitó a la calma y reiteró que la medida del toque de queda no es un simple capricho, sino una acción para disminuir los casos de coronavirus en la nación, que ya suma 970.111 casos confirmados y 13.772 muertes a causa de la COVID-19. Para Infolatina, Claudia Olvera. Ojalá logremos entender que las autoridades están pensando en nuestro bienestar, en referencia pues al toque de queda impuesto en los Países Bajos, o lo que antes se conocía como Holanda. Mientras tanto, al otro lado del Océano Atlántico, en Colombia, el partido de las FARC, en que se transformó pues hace 4 años la guerrilla colombiana del mismo nombre, pasará a ser el partido Comunes, así como lo escucha. Sobre las razones de este cambio y otras decisiones tomadas en la asamblea de esta formación de izquierda, pues veamos el siguiente informe. La senadora Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, indicó los 2 factores fundamentales para el cambio de nombre. Primero, el nombre FARC ha sido duramente estigmatizado por los sectores de derecha, los gobiernos.
El segundo es que el nombre FARC genera confusión en la gente porque tenemos disidencias. NDLR, cerca de 2.500 excombatientes rechazan deponer las armas y porque la extrema derecha nos quiere meter a todos en una sola mochila y esto nos ha generado graves problemas de seguridad, desplazamientos, asesinatos, desapariciones, etc. La mayoría de los firmantes de la paz quedamos con esta confusión en medio de todo tipo de fuego cruzado. Nos han disparado de diferentes flancos, los paramilitares, el ejército de las disidencias y nos disparan también los compañeros del ELN. Por todo esto, analizamos que el cambio de nombre es importante. El cambio de nombre significa también para nosotros un nuevo aire. Es para darle la continuidad a una gesta comunera de resistencia. En los años 50 se dio inicio a una insurgencia revolucionaria en Colombia, que incluso se llamó Los Comunes. Entonces, el nombre es una reivindicación histórica. Una vez más, muchas gracias por estar al tanto de los principales acontecimientos que se registran no solo en Europa, sino en América y el resto del planeta. Solo con Info Latina Noticias. Continuamos. Y en Brasil, los responsables de diferentes denominaciones religiosas han expresado el sentir de parte de sus comunidades, las que están solicitando que se inicie un juicio político contra el presidente de esa nación sudamericana. Se trata de Jair Bolsonaro. Esto fue a través de un comunicado. Hasta 380 religiosos están apoyando esta petición, ya que consideran que el primer mandatario es culpable de crímenes de responsabilidad por su gestión de la pandemia del coronavirus. Vamos a ver el reporte con Claudia Olvera. Bajo una misma acusación, diferentes facciones del cristianismo han unido esfuerzos para exigir la apertura de un impeachment que acabe con la destitución de Bolsonaro. Además de obispos, pastores o sacerdotes, 17 movimientos cristianos suscriben el comunicado que el grupo ha presentado a la Cámara de Representantes. En una rueda de prensa, la dirigente del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil, Romy Benque, ha explicado que la inacción del líder brasileño ante la crisis sanitaria es el motivo de esta solicitud de moción. El motivo principal de esta petición es la ausencia total de iniciativas por parte del gobierno para disminuir o contener los impactos de la pandemia, ha asegurado Benque. No solo la ciudadanía está exigiendo un juicio político en Brasil. La semana pasada, un bloqueo opositor ya planteó que Bolsonaro se sometiese a un proceso de impeachment. La insostenible situación del sistema sanitario en la zona amazónica fue la principal razón que expusieron. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muy bien, esto es lo que está pasando en el gigante sudamericano. Mientras tanto, en los Estados Unidos del norte de América, después de alcanzar un acuerdo con la bancada republicana, el líder demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, anunció que el juicio político contra el expresidente Donald Trump iniciará la semana del 8 de febrero. Señalamos que es la segunda vez que el político enfrenta un juicio ante el poder legislativo, algo inaudito en la historia de esa nación norteamericana. Veamos. El inicio del segundo impeachment contra Donald Trump ya tiene fecha. El 8 de febrero será la primera jornada del segundo juicio político que enfrenta el expresidente republicano, acusado por el cargo de incitación a la insurrección durante el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, protagonizado por sus seguidores. El demócrata Chuck Schumer, líder de la bancada azul en el Senado, hizo el anuncio este recién pasado 22 de enero, tras una larga reunión con representantes del Partido Republicano, que precisamente habían pedido retrasar el inicio del impeachment hasta febrero, para que Trump tuviera tiempo de preparar su defensa. Aún sin saber cuánto margen de maniobra le quedará, el asesor confirmó que Donald Trump comenzó a conformar su equipo de defensa y que para ello contrató al abogado Butch Bowers, quien defendió en el 2009 al entonces gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford,
acusado en un juicio político por haber mentido sobre sus labores como mandatario. En caso de que el expresidente Donald Trump fuera declarado culpable de incitar a la insurrección el pasado 6 de enero, como pretende la mayoría demócrata, el exmandatario quedaría inhabilitado para presentarse a un segundo mandato presidencial. No obstante, esta vía se vislumbra difusa, ya que para que eso suceda, al menos 17 republicanos en el Senado tendrían que dar la espalda al mandatario, una marca alta y difícil de alcanzar. Mientras tanto, vamos a volver al sur de América. En esta ocasión, un operativo se presentó días después de que la Policía Nacional peruana anunciara la detención de al menos 500 inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Estos habrían intentado ingresar a la nación peruana de manera ilegal. Las autoridades militares incas señalan que la presencia de las unidades en la frontera con Ecuador se llevó a cabo con la coordinación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En el siguiente reporte, Claudia Olvera nos presenta mayores detalles. En Tumbes, región fronteriza ubicada a 1.280 kilómetros al norte de Lima, capital del país, y uno de los principales pasos para cientos de venezolanos que ingresan a Perú, medios locales informaron sobre la presencia de vehículos blindados en las principales calles. El plan contempla, además de las unidades blindadas, el despliegue de vehículos patrulleros y de más de 1.200 efectivos militares que serán desplazados hasta unos 30 pasos ilegales detectados en la zona por las autoridades. Según las fuerzas militares de Perú, el operativo, además de controlar la inmigración ilegal, busca evitar otros fenómenos fronterizos como el contrabando o el crimen. A pesar del cierre fronterizo, el movimiento migratorio no se ha detenido. La zona es el principal paso en Perú para cientos de inmigrantes venezolanos que parten desde Ecuador para quedarse en territorio peruano o seguir a otras naciones de América del Sur, como Chile o Argentina. Ante el operativo desplegado, Carlos Escul, embajador de Perú, designado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, solicitó a la Defensoría del Pueblo velar por los derechos humanos de los venezolanos en la frontera. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera Terrán. Mientras tanto, en la Cámara de los Comunes del Parlamento de Canadá, habría adoptado por unanimidad una moción que exhorta al gobierno de Justin Trudeau a inscribir en la lista negra de grupos terroristas a la organización ultranacionalista Proud Boys. Esta organización fue creada justamente por un canadiense. Este grupo habría participado activamente en el asalto al Capitolio en los Estados Unidos el pasado 6 de enero del 2021. Veamos de qué se trata. La Cámara Baja del Parlamento canadiense quiere que Justin Trudeau prohíba el grupo supremacista Proud Boys. Este pasado 25 de enero validó una moción para que sea formalmente inscrito en la lista negra del terrorismo. De ser así, los Proud Boys estarán más vigilados por las autoridades canadienses, sus activos serán congelados y sus bienes pueden ser confiscados. Somos occidentales nacionalistas. Rechazamos excusarnos por haber creado el mundo moderno. Glorificamos a los empresarios. Veneramos a las mujeres amas de casa. Apreciamos la libertad de expresión y amamos nuestras armas. Así se define esta organización de ultraderecha que participó en la toma del Capitolio en Washington el pasado 6 de enero. El gobierno canadiense ha reconocido que han descuidado durante años a la extrema derecha por concentrarse en amenazas yihadistas, manifestó el experto. Si bien no son tan visibles como en Estados Unidos, hay otros grupos nacidos en Canadá o que se han abierto capítulos inspirados en grupos de otros países. Muy bien, en otras latitudes de América, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana informó que las embarcaciones Lady Nayera y Seawolf fueron interceptadas por el buque militar venezolano comandante Hugo Chávez GC-24.
Según el comunicado de las autoridades guyanesas, ambas embarcaciones que se dedican a la pesca estaban operando dentro de su jurisdicción, mientras que el barco venezolano habría hecho maniobras ilegales en su zona económica exclusiva. El episodio se está sumando a la tensión entre los dos países en medio de la bonanza, así como lo está escuchando, en medio de la bonanza petrolera que ha dado a conocer el gobierno de Guyana. Veamos mucho más en el siguiente informe. 2 embarcaciones registradas en Guyana fueron detenidas el pasado 23 de enero por militares venezolanos en un enclave marítimo de soberanía guyanesa, según el gobierno de la antigua colonia británica. A través de un comunicado, las autoridades guyanesas catalogaron la acción como una flagrante violación de su soberanía y de las normas fundamentales del derecho internacional. Desde Guyana afirman que la embarcación militar venezolana trasladó los pesqueros hacia la costa de Guiría, situada en el estado venezolano de Sucre, donde procedieron a la inmovilización de los buques y a la detención de toda su tripulación. Además, el comunicado indica que todavía no han recibido ninguna explicación de parte del gobierno de Venezuela. Guyana ha solicitado a la comunidad internacional que actúe conforme a lo previsto en la normativa internacional, en lo que reitera es un acto de injerencia por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por su parte, los responsables políticos guyaneses creen que hay nexos de unión entre lo sucedido y el deseo del presidente venezolano Nicolás Maduro de sentar una demarcación marítima a la que llamaría Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica. Este proyecto abarcaría las aguas pertenecientes a Guyana y los territorios terrestres al oeste del río Esequibo. Bien, señores, ahora vamos a conocer cuáles son las noticias más destacadas en las plataformas digitales de las principales agencias de noticias. Entre ellas, pues se destaca France 24. Esta está dando a conocer que el Parlamento de Portugal votó a favor de legalizar la eutanasia. Un tema pues que se ha debatido muchísimo, sobre todo también por las autoridades en Europa y el resto del mundo. Otra noticia que está destacando es Palmeira versus Santos. Santos, el clásico de la nostalgia, está definiendo la final de la Copa Libertadores, esto es en América del Sur. Otra nota muy interesante, el Fondo Europeo para la Paz está adicionando 3,2 millones de euros para el acuerdo de paz en Colombia. Pues todavía se sigue trabajando en este tema de la paz en la nación cafetera sudamericana. Mientras tanto, en Chile, un incendio en un hospital de Santiago obligó a la evacuación de pacientes y personal médico en ese centro asistencial. No se habla hasta este momento de víctimas fatales. Otra nota muy interesante es la misión de la Organización Mundial de la Salud continúa con la investigación en hospitales en Wuhan, esto es en la provincia de Hubei, en China, para determinar el origen del COVID-19. Bien, ahora le ponemos punto final a este espacio informativo. En esta ocasión queremos agradecer a cada una de las personas que siempre están detrás de cámara y obvio que están haciendo posible Info Latina Noticias. Muchas gracias. Si Dios lo permite, estaremos con usted en una próxima emisión. A nombre de cada una de estas personas, pues Jimmy Alvarado, muchas gracias y les invitamos para que nos siga en nuestras plataformas virtuales. Nos encuentra como @latinísimo.tv en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Twitter y en YouTube. No olvide entonces. Muchas gracias y si Dios lo permite será hasta la próxima.